pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Tenemos hoy con nosotros al consejero responsable de las áreas de obras públicas, también de vivienda y de movilidad del Gobierno de Canarias, a Pablo Rodríguez. Muy buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes, un placer. Y muy bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bienvenido. Bueno, lo comentábamos rápidamente, consejero, lo cierto es que aunque nosotros no estábamos porque nos hemos reincorporado esta semana, usted sí que estuvo hace muy poquitos días, la pasada semana aquí en la isla de Lanzarote. Hablaremos de los motivos por los que estuvo en la isla, pero empiezo justamente por ahí, que es lo que le preguntaba, ¿cuál es el motivo de su visita nuevamente en la jornada de hoy a Lanzarote? Bueno, hoy hemos tenido un encuentro con los 7 cabildos para seguir avanzando en las medidas extraordinarias que tenemos que tomar todas las instituciones canarias para dar respuesta a la emergencia habitacional. En el pasado debate del Estado de la Nacionalidad, el presidente del Gobierno y luego en algunas comunicaciones posteriores anunció que íbamos a replantearnos las políticas prioritarias, tanto del reto demográfico como del crecimiento de Canarias, pero también de uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias, que es el acceso a una vivienda digna. Y en ese sentido nos hemos puesto de la mano también de la Federación Canaria de Municipios, de los 7 cabildos, para plantear unas conclusiones antes de que finalice el año, unas conclusiones que nos permitan, pues, en los presupuestos que se están tramitando para el próximo año y en todas las políticas, tanto de cabildos, ayuntamientos como del Gobierno de Canarias, pues implementar nuevas medidas que den respuesta al acceso a la vivienda, nuevas medidas a las que ya hemos planteado a lo largo de este último año. Consejero, lo cierto es que efectivamente, y usted lo ha dicho en repetidas ocasiones, la construcción de vivienda pública y el acceso a la vivienda, yo creo que estamos todos de acuerdo, es uno de los principales problemas que tenemos y tienen todos los canarios. Y las Canarias, usted dijo desde que asumió su tarea como consejero de vivienda, que una de las principales, el compromiso, digamos, uno de los principales sería dar respuesta precisamente a esa importante demanda. Digamos de forma general y por el camino, por lo que ha transcurrido en estos meses, ¿cree que va a ser capaz efectivamente de dar respuesta a esa demanda en Canarias? Bueno, estamos hablando, como decía al principio y como bien dices, de uno de los principales problemas que tiene hoy Canarias, que además no es un problema de hoy, sino que es un problema que llevamos arrastrando unos cuantos años, prácticamente una década, y desde luego no vamos a dar respuesta a toda la demanda en 4 años. Decir lo contrario sería engañarles y no es correcto. Lo cierto es que estamos sentando las bases para dar respuesta a la emergencia habitacional y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. Por un lado, en la construcción de vivienda pública. Llevamos muchos años sin construir vivienda pública en Canarias y lo cierto es que en estos últimos 12 meses hemos sido capaces de poner en marcha, bien construyendo ya o en redacción de proyectos, cerca de 3.000 viviendas en toda Canarias, más de 400 en la isla de Lanzarote, que se van a ir incrementando con otras políticas también de vivienda, como puede ser también la compra de activos, la compra de edificios inacabados. En Arrecife, por ejemplo, se ha presentado un edificio inacabado, un empresario ha presentado un edificio inacabado que se podría poner en funcionamiento el próximo año 2025. También apostando por el sector privado que construya vivienda protegida. Es decir, estamos planteando distintos instrumentos, distintas medidas para dar respuesta a la emergencia habitacional. Lo que estoy convencido es que el problema de oferta y demanda se va a ir aminorando a medida que vayamos poniendo viviendas públicas y privadas especialmente protegidas en el mercado. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias a través de la producción, construcción de vivienda pública, pero también a través de un decreto ley de medida urgente en materia de vivienda que se aprobó en febrero de este año, que va a ir dando resultados periódicamente, que va a ir pues incentivando al sector privado a construir vivienda protegida y por otro lado también va a facilitar a que ayuntamientos y también los cabildos, que ya lo estamos viendo en este cabildo de Lanzarote, pues también asuman competencias en materia de vivienda. Y justamente en ese punto de colaboración, que es lo que quería preguntarle, porque claro, hay un factor fundamental, que es esa, la colaboración de los diferentes ayuntamientos, también incluso a la hora de ceder suelo al Gobierno de Canarias. ¿Aquí en Lanzarote se ha encontrado con esa colaboración, consejero? Bueno, hay que decir que en el municipio de Arrecife, en la capital, pues tenemos suelo disponible, se están construyendo los 2 bloques en Maneje y hay un tercero que ya hemos adjudicado, por lo tanto ahí hay una plena colaboración. También hay otros suelos que tenemos disponibles, el suelo concretamente de Triana, que también es un suelo que ya ha cedido el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias, y luego también lo estamos viendo en el municipio de Yaiza, con una parcela muy importante en Playa Blanca, que también se está redactando y van a ser más de 100 viviendas.
A eso hay que añadirle, y quiero decirlo especialmente, la especial sensibilidad y colaboración del Cabildo Insular de Lanzarote, que está adquiriendo suelo para luego cederlo al Gobierno de Canarias. Es decir, somos plenamente conscientes que el suelo es un bien muy preciado. En esta isla, que es tan delicada, tan cuidada y tan especial, todavía es más preciado el suelo y es muy difícil acceder a él. Por eso es importante también la labor que está haciendo el Cabildo de ir a comprar suelos concretos al sector privado, para ese suelo convertirlo en público, cederlo al Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias pueda construir vivienda pública. Pero sí quiero dejar claro también, y aprovecho, que no solamente construyendo vivienda pública damos respuesta a la emergencia habitacional. Es decir, es verdad que la vivienda pública pues da a los sectores con más dificultades, pero la realidad es que hoy la vivienda es un problema no solamente de los sectores más vulnerables, sino es un problema de los jóvenes, es un problema de los mayores, es un problema que está ya instalado en toda nuestra sociedad, y por eso también es necesario que el sector privado se involucre, y por eso también quiero pedir aquí, aprovecho, para que el sector privado de Lanzarote, o las empresas de Lanzarote, que son empresas importantes, que hay muchas empresas importantes, pues también apueste por la construcción de vivienda, y la construcción de vivienda protegida, que además tiene incentivos desde el punto de vista fiscal y que creo que sería una magnífica pues inversión para que pues tenga las rentabilidades que tiene, pero también para que dé respuesta a la sociedad, a la emergencia que hoy existe. Creo que, bueno, mencionado el tema de los jóvenes, y siempre yo comento un poco lo mismo, ¿no? Como parte, digamos, de esas nuevas generaciones. Es cierto que uno de los motivos, siempre lo comento, principales, digamos, de frustración de los jóvenes es el hecho de no poder acceder a una vivienda, no poder independizarse. Sin duda, sin duda. Es decir, cada vez los jóvenes tardan más en independizarse, entre otras cuestiones, porque la oferta de viviendas es más reducida, y eso hace que los precios sean más altos, y eso hace que tengas que tener unos salarios mayores para poder acceder a una vivienda, y aun teniendo buenos salarios sigue siendo complicado acceder a una vivienda. Por lo tanto, es fundamental también tener políticas para los jóvenes. Nosotros, hace 2 días finalizaba el plazo para presentar la convocatoria de subvenciones precisamente de alquiler para jóvenes. Vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en la línea de ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda a través de ayudas al alquiler, pero también vamos a seguir en la línea de incentivar al sector, a los propietarios de viviendas, a que saquen esas viviendas de alquiler y que los jóvenes puedan acceder. Y esas 2 vías tenemos que mantenerlas. Claro, es que en esto último que ha comentado de un poco incentivar a los propietarios, ¿no?, a establecer esas viviendas y residenciales, que el tema de la vivienda es muy, evidentemente, muy complejo, y se ha complicado aún más si cabe en los últimos años. Mencionaba lo de la vivienda, o hemos mencionado lo de la vivienda residencial, lo del alquiler vacacional. Ha llegado un poco el miedo incluso, ¿no?, a los propietarios, cada vez más viviendas vacacionales. En fin, ¿cómo cree que está gestionando todo esto el Gobierno de Canarias, consejero? El diagnóstico del problema está meridianamente claro, es decir, falta un incremento de la demanda en los últimos años. Somos más de 2.200.000 personas en Canarias, sin un incremento de la población, incremento de la demanda y una oferta cada vez más limitada. ¿Por qué se ha limitado la oferta? Y ahí hay muchas causas. Evidentemente, antes de la crisis financiera se construían hasta 30.000 viviendas, 40.000 viviendas al año. Hoy, en los últimos 10 años, el mejor registro son 3.000 viviendas al año, pero lo normal, la media, está en torno a unas 1.000 viviendas al año, es decir, menos producción, menos construcción de viviendas. Por otro lado, la inseguridad jurídica que ha generado la ley estatal, la ley de vivienda estatal, que muchos propietarios la han interpretado como que no les garantiza la recuperación de su vivienda cuando tienen una persona que deja de pagar la renta. Y por otro lado, el fenómeno del alquiler vacacional, que hace que se incrementen las rentas de los propietarios en torno al alquiler tradicional, comparado con el alquiler tradicional. Todo eso y alguna cosa más ha provocado lo que está provocando. Por eso es fundamental intentar actuar en todos los ámbitos, incrementar la oferta, planteando todo lo que hemos planteado del decreto ley de medidas urgentes. Por otro lado, generar un programa que dé garantías al propietario, que combata un poco la inseguridad que le está generando la ley estatal. Y por otro lado, por último, con una regulación que está impulsando la Consejería de Turismo del alquiler vacacional a través de una ley concreta que ya empezará a tramitarse en el Parlamento, y que de alguna manera también devuelva muchas viviendas que hoy están en vacacional, las devuelvan al alquiler tradicional, es decir, incrementando la oferta.
Luego es un asunto muy complejo, como bien decíamos, que podríamos estar muchísimo tiempo hablando de ello. Hablaremos, por supuesto, en próxima entrevista, pero por cuestión de tiempo, consejero, vamos a hablar del asunto del área, de obras públicas en este caso. Se trasladó efectivamente, como bien mencionamos, la pasada semana aquí a la isla de Lanzarote, me imagino que para varios asuntos, pero principalmente para la obra que tenemos aquí al lado de nosotros, la de Playa Honda, ese paso inferior. ¿Satisfecho, consejero, con el ritmo al que van las obras? Es una obra muy singular porque probablemente de todas las obras que tenemos en las 7 islas es la obra que tiene un concepto más vinculado, más vinculado a la movilidad. Piensen que de la calzada que se genera del paso inferior, la mayor parte se va a dedicar a carril bici y a peatones, es decir, con lo cual estamos acostumbrados a que las obras de carreteras, las obras de obras públicas del Gobierno de Canarias son para los vehículos y en este caso hay un concepto mucho más transversal de lo que es la movilidad de hoy, que tiene más que ver con pues, los peatones, con el ciudadano, con los vehículos, en este caso con las bicicletas, y creo que en ese sentido es una obra importante. Además de eso, se ha hecho con un sistema único hasta ahora en Canarias, que es un sistema de empuje de unas estructuras de hormigón, que es lo que han generado ese paso nivel. Eso no se había realizado en Canarias nunca, es tradicional en la península en obras ferroviarias, pero evidentemente en Canarias no hay obras ferroviarias, por lo tanto aquí no se había ejecutado nunca. Por lo tanto, dos cuestiones, innovación y movilidad, que se han implementado en una obra que efectivamente a principios del próximo año podremos ya dar por finalizada. No es la única obra que estuvimos hablando la semana pasada con el Cabildo, también estuvimos hablando de la siguiente actuación prioritaria en la isla, que es el desdoblamiento de la LZ40, es decir, de la carretera que une la zona turística de Puerto del Carmen con el aeropuerto, una vía que también tiene mucha congestión, que hay mucho vehículo, que incluso hay accidentes por colisión precisamente por el número de vehículos que hay, y que el desdoblamiento es una actuación que probablemente tendría que haberse hecho hace muchos años, que está incorporada en el convenio de carretera, que ya tenemos proyecto redactado y que está pendiente de la declaración de impacto ambiental, y desde que tengamos la declaración de impacto ambiental será la obra prioritaria. En la isla tenemos que seguir trabajando en la planificación, es muy importante tener proyectos, es muy importante tener consenso en torno a la planificación, porque tenemos que mejorar la conectividad y las infraestructuras, sabiendo que el consumo del territorio aquí pues tenemos que cuidarlo muchísimo, porque hay parque nacional, hay espacios naturales protegidos, en definitiva hay muchas riquezas de biodiversidad que tenemos que ser conscientes de ello y ser muy cuidadosos. Claro, justamente eso iba a preguntarle, ¿no? Porque lo cierto es que en materia de carreteras y de obras públicas durante mucho tiempo siempre se ha hablado que Lanzarote ha sido un poco maltratada, digámoslo de esta forma, pero claro, es cierto que se va viendo más obras, que se va viendo avances en este asunto, pero iba a preguntarle justamente eso, si se está teniendo en cuenta en todo momento el respeto, ¿no? hacia el paisaje, ¿no? Porque es verdad que cuando se habla de nuevas rotondas, sobre todo nuevos consumo efectivamente de paisaje, especialmente ecologistas hemos visto cómo pues responden, reaccionan, en este caso hablando incluso de un plan integral de paisaje, de tener en cuenta todo este tipo de cosas. ¿Se está respetando, consejero? Es tremendamente importante y además somos muy sensibles ante esa petición o ante esa solicitud. De hecho, el propio Cabildo nos ha dicho, el presidente Osvaldo Betancourt me ha planteado dos cuestiones. Una, que los proyectos pasen por el pleno de la Reserva de la Biosfera, algo que me parece que es idóneo, es verdad que no es vinculante, pero creo que debería ser preceptivo para que conozcan y puedan aportar en el momento adecuado pues opiniones cualificadas en torno precisamente a la Reserva de la Biosfera. Y la otra cuestión que yo hoy mismo le he planteado es que ningún proyecto de la isla se va a plantear sin el consenso de la propia isla, es decir, sin la participación y sin el visto bueno del propio Cabildo Insular. Creo que es importante, no solo en Lanzarote, sino en todas las islas, tener ese consenso con la isla, no impulsar obras que no quieran las propias instituciones insulares, y en ese sentido hay plena sintonía y creo que es verdad. A veces no podemos comparar la inversión en carreteras en una isla con otra, precisamente porque las necesidades son distintas. Y luego, además de que son distintas, la necesidad también de conservar determinados paisajes también cambia dependiendo de la isla. Y creo que eso a veces hace un flaco favor a la propia isla.
En la legislatura anterior, en la que yo fui también consejero de Obras Públicas, hicimos la obra pública más importante de ámbito portuario de toda la red de puertos canarios en Lanzarote. De más de 40 millones de euros se adjudicaron en aquel entorno, que fue la ampliación del puerto de Playa Blanca en el municipio de Yaiza, un puerto que hoy, con total seguridad, y lo puedo decir aquí en Lanzarote, pero lo puedo decir en cualquier isla, es el mejor puerto que tiene la red de puertos de Canarias, el mejor puerto, por infraestructura, por servicios, por mejora. Evidentemente, ahora hay que dotarlo y seguir dotándolo, pero se ha quedado con la mejor dársena, es decir, las compañías navieras están encantadas porque tenemos un puerto de mucha seguridad, de mucha garantía, de mucha comodidad. Y fue una obra que se priorizó en aquel entonces en la isla de Lanzarote. Como esta, tenemos que seguir en esa línea. Ya que ha comentado lo de puertos, me da pie a preguntarle, porque sé que también han insistido en que, bueno, tiene ciertas carencias el tema del puerto de Caleta de Sebo, como ya sabemos, y también el de Órsola. ¿Están trabajando en ello, consejero? En el caso de Caleta de Sebo, el puerto de La Graciosa, de la octava isla, tenemos actualmente adjudicada la redacción de un proyecto de mejora integral de todo el puerto. Además, con la idea de convertir el puerto de Caleta de Sebo, el puerto de La Graciosa, en uno de los primeros puertos sostenibles, ecopuertos de Canarias, es decir, que todo el consumo de energía que tiene el puerto pues se consiga con energías limpias, buscar la manera de que haya una economía circular en torno a los residuos que se generan, es decir, plantear un puerto limpio, es decir, un ecopuerto en La Graciosa, que creo que además es una oportunidad que tenemos. Ese proyecto ya está en redacción y también estamos trabajando ya para sacar un proyecto también de redacción de mejora del puerto de Órsola, que es verdad que está más limitado, también por lo que hablábamos antes, por el ámbito natural, el entorno natural en el que está ubicado. Es importante en Órsola, más incluso o igual de importante que mejorar el puerto, los servicios del puerto, la rampa de acceso, etcétera, que estamos trabajando en esa cuestión, el acceso al propio puerto, es decir, el acceso terrestre al propio puerto. Hoy todos los que visitan La Graciosa o van al puerto de Órsola tienen que cruzar el pueblo de Órsola, generando unas molestias importantes a los vecinos. Ahí tenemos la idea, junto con el Ayuntamiento y también con el propio Cabildo, de ser capaces de circunvalar el pueblo de Órsola para tratar de no generarle molestia a todos los vehículos que acceden día a día, así como el aparcamiento. Creo que es otra de las cuestiones a resolver. Es verdad que no es una cuestión exclusivamente de puertos ni exclusivamente de esta consejería, pero que tenemos que trabajar y estamos comprometidos las tres instituciones en darle solución. Y que es clave, al final, evidentemente, lo hemos comentado desde el principio, la colaboración entre administraciones. Nos queda nada, muy poquito tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarle por un debate que en su momento estuvo bastante sobre la mesa, y sobre las diferentes instituciones. Es verdad que se ha ido como apagando un poco, pero siempre lo preguntamos, como consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, soterramiento sí, soterramiento no, ¿en qué ha quedado todo esto? Bueno, estamos hablando de la LZ2, Playa Honda, aquí al lado también. Regresamos a Playa Honda. Efectivamente, es un debate que ha estado sobre la mesa desde hace muchos años. Somos plenamente conscientes que es probablemente el tramo de carretera de la LZ2 con mayor tráfico, con mayor densidad de tráfico, y además con una zona comercial, industrial, residencial, toda en un entorno donde viven más de 10.000 personas, donde hay muchísimas empresas, es decir, es un entorno con muchas singularidades. Y es verdad que en ese sentido el gobierno anterior, el anterior consejero, licitó un proyecto de alternativa a la LZ2 en el entorno del que estamos hablando, la llamada LZ5. Es una alternativa inicialmente que consume nuevo territorio que a día de hoy no está consumido, y lo que hemos planteado nosotros a los redactores es estudiar todas las alternativas a la actual LZ2, bien soterrando, bien con esa circunvalación, bien con otras ideas o propuestas que se planteen. Cuando tengamos planteado todas esas alternativas, pues podremos estudiar y decidir cuál es la mejor, y lo haremos nuevamente conjuntamente con la Reserva de la Biosfera y con el Cabildo Insular de Lanzarote. El Gobierno de Canarias no va a ejecutar ningún proyecto, no va a planificar ningún proyecto en contra del sentir y del parecer del Cabildo Insular de la isla. Y eso lo hemos planteado, se lo he trasladado
en varias ocasiones al presidente del Cabildo, a Osvaldo Betancourt, y lo haremos así. Está adjudicada la redacción del estudio alternativa del proyecto de trazado, y a los redactores nos tienen que presentar las alternativas para ver realmente cuál es mejor para la isla de Lanzarote, no pensando solo en el presente, sino en el futuro de la isla. Pues respondido queda el consejero Pablo Rodríguez, muchísimas gracias, y como decíamos, seguiremos hablando en próximas ocasiones, que son asuntos desde luego sobre los que se puede hablar muchísimo más largo y tendido. Seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Y a todos ustedes nada, no se marchen porque enseguida regresamos con la primera de las tertulias políticas con representantes de los diferentes partidos políticos de esta temporada, que ya les adelanto y se imaginarán todos ustedes que viene bastante cargadita.